A continuación, hermanos, vamos a compartirles una breve reseña del hermano Restrepo. Podemos sentarnos, gracias. Buenas noches, hermanos, ¿cómo estamos? Bendecidos en el nombre del Señor. Sean todos bienvenidos en esta tarde, noche, a esta prédica que estamos organizando los hermanos servidores. Como ya lo dijo nuestro hermano Sergio, coordinador, somos de la parroquia de Nuestra Señora Virgen del Carmen en colaboración con esta parroquia del Señor de la Misericordia. Nuestro hermano Marino Restrepo tiene agendados 2 eventos, la plática del día de hoy y la de mañana a las 6 de la tarde en la parroquia Santa Cruz, en la colonia Santa Cruz, cerca de la colonia Albania Alta, para los que no lo ubiquen. Nuestro hermano esta tarde viene a compartir su testimonio y a predicar en este tema del día de hoy sobre los peligros de la nueva era, el New Age, para nuestra religión católica. Comentarles que el hermano Marino Restrepo es un misionero laico que ha dedicado su vida a difundir los mensajes que ha recibido. El hermano es el fundador de una comunidad llamada Peregrinos del Amor. Esta comunidad pertenece a la Arquidiócesis de Bogotá, Colombia, y cuenta con la autorización de esa arquidiócesis. Este camino de evangelización del hermano inició a raíz de una experiencia impactante en un encuentro personal con Dios durante un secuestro que el hermano vivió en la Navidad del año 1997 en aquel país, Colombia. A la fecha, el hermano Marino ha visitado más de 120 países, compartiendo su testimonio, su visión, y ha escrito diversos libros con la inspiración del Espíritu Santo, con reflexiones en torno a la tradición y a la doctrina católica, siempre en obediencia y en comunión con la Iglesia. Recibamos pues, hermanos, con un aplauso en el nombre de Jesucristo a nuestro hermano Marino Restrepo. Sea bienvenido a Tuxtla, hermano. Le agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación. Dios lo bendiga. Sí. Muy bien. Muy buenas noches a todos. Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y la oportunidad de estar en este templo con todos ustedes y de estar aquí en esta ciudad de Tuxtla, donde por mucho tiempo hemos planeado venir, pero
Es en el tiempo de Dios siempre y hoy es el día. Así de que le doy muchas gracias al Padre por su bendición y su invitación y a todo el equipo que se ha reunido para hacer posible que estemos acá esta noche. He sido invitado, como ya les dijeron, a compartir como primera reflexión la historia de mi encuentro con Dios, que cambió mi vida para siempre. Y luego la segunda reflexión, después de una pausa de una media hora, será sobre los peligros de la nueva era para nuestra alma. Voy a comenzar con una lectura de la palabra, pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe, y les voy a leer a ustedes de la primera epístola de San Pedro, en el capítulo primero, desde el versículo 6. Dice: amor y fidelidad hacia Cristo, por lo cual rebosáis de alegría, aunque sea preciso que todavía por algún tiempo seáis afligidos con diversas pruebas, a fin de que la calidad probada de vuestra fe, más preciosa que el oro perecedero que es probado por el fuego, se convierta en motivo de alabanza, de gloria y de honor en la revelación de Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creéis, aunque de momento no le veáis, rebosando de alegría inefable y gloriosa, y alcanzáis la meta de vuestra fe, la salvación de las almas. Palabra de Dios. Mi historia comienza en Colombia. Yo nací en Colombia, en un pequeño pueblo en las montañas de los Andes, en una familia católica. Yo soy el número 6 de 10 hijos y crecí con todas las tradiciones y enseñanzas de la iglesia. A los 14 años me fui a la capital, a Bogotá, una ciudad grande, y estos eran los años 60 y me encontré con una revolución, porque en esos tiempos estaba la guerra de Vietnam y los americanos jóvenes estaban huyendo del ejército porque era obligatorio en los Estados Unidos y muchos jóvenes estaban muriendo en la guerra. Entonces Colombia estaba lleno de jóvenes americanos que le huían al ejército, pero entre ellos habían muchos hippies, y los hippies llevaban el rock and roll, las drogas alucinógenas, y traían las costumbres de las filosofías paganas de Oriente, como el hinduismo, el budismo, el sintoísmo, taoísmo, las astrologías, numerologías, lecturas de cartas del tarot, el ocultismo. Todo eso era parte de esa cultura. Muy pronto yo caí en esa cultura y dejé la Iglesia Católica. A los 15 años ya tenía una banda de rock and roll y ya había probado todas las drogas que habían. Antes de cumplir 20 años contraje matrimonio en Bogotá y me fui a vivir a Alemania, a la ciudad de Hamburgo. En Hamburgo viví 7 años. Allí nacieron mis 2 hijos y me formé como actor y compositor musical en la Universidad de Hamburgo. Después de 7 años me trasladé a California, a la ciudad de Los Ángeles, y me dediqué al mundo del espectáculo. Todo esto que les he narrado lo viví desde que salí de mi pueblo a los 14 años, completamente alejado de Dios, porque
yo entré en un mundo materialista, consumista, un mundo de la nueva era, un mundo enfocado solo en el dinero, la fama, el placer. La única persona que me hablaba de Dios era mi madre, que me visitaba en California cada 2 o 3 años. Y ella siempre me decía: no me impresiona ni tus éxitos ni tu dinero, me preocupa tu alma. Si continúas viviendo este tipo de vida, estás en peligro de condenarte si te mueres así. Yo quería mucho a mi madre, pero estaba seguro que su religión era algo viejo, algo del pasado, pues no le puse cuidado. Pero en el año 97 todo cambió en mi vida porque viajé a Colombia durante la Navidad de ese año. Y esa Navidad era una Navidad muy triste en la familia porque durante los 4 años anteriores a esa Navidad habíamos perdido 5 personas de la familia una tras otra. Primero murió mi esposa de cáncer, luego murió mi hermano menor en un accidente en el mar y ni siquiera encontramos su cuerpo. Luego murió mi padre. Después se suicidó un hermano mío en Bogotá y como 3 meses después murió mi madre. En esa Navidad éramos 4 hermanas y yo. Mis hermanas eran católicas que practicaban su fe y ellas, como yo había vivido lejos de Colombia toda mi vida y cuando nos encontrábamos era por cortos periodos y nunca hablamos de religión, ellas no sabían que yo no practicaba la fe católica. Entonces me invitaron a la iglesia a rezar la novena de Navidad del Niño Jesús, que es una tradición muy antigua en Colombia. Comienza el 16 de diciembre y termina el 24 con la misa de gallo. Yo fui a la iglesia solo para complacer a mis hermanas. No les dije que hacía 33 años que no iba a una iglesia católica, porque sabía que se hubiesen alarmado si les digo eso. Cuando llegué a la iglesia, el sacerdote introducía la novena diciendo: el que haga esta novena con devoción, el niño le dará una gracia. Y para mí la palabra gracia pues era desconocida, no sabía qué quería decir, pero sonaba como suerte. Entonces yo pensé, a lo mejor me puedo sacar algo de acá, porque yo no sabía que ese niño era Dios. Y el sacerdote nos dijo que pusiéramos nuestro deseo, nuestra intención mentalmente. Entonces yo le pedí al niño que cambiara mi vida. Ustedes se imaginarán el cambio de vida que yo quería, pues eran más cosas materiales, nada que ver con Dios. Pero el niño me cambió mi vida en esa Navidad, solo que me la cambió en una forma muy dolorosa, extremadamente dolorosa, pero vista desde la visión que tengo hoy de la vida, pues no lo cambiaría por nada. El 25 de diciembre, que es el día después de que termina la novena, me fui a dormir a una plantación de café de uno de mis tíos. Y cuando iba cruzando la puerta de la hacienda, saltaron de la oscuridad 6 guerrilleros de la FARC de Colombia con ametralladoras y me secuestraron. Me pusieron una capucha en mi cabeza, me ataron mis manos atrás y me llevaron prisionero a la selva. Ya en la selva me metieron en una cueva que estaba llena de murciélagos y toda clase de alimañas de la selva. Me dijeron que estaban esperando otro grupo de guerrilleros que venía a recogerme para internarme más adentro de la selva, porque me habían secuestrado para robarme dinero. Entonces
Entre tanto, el ejército comenzó a buscarme con helicópteros. Entonces, esos guerrilleros que tenían que venir a recogerme no llegaron porque no podían moverse. Y pasé 15 días en esa cueva. En total estuve secuestrado 6 meses. Durante esos 15 días en la cueva, como no habían llevado comida, me alimentaban con lo que encontraban, que eran raíces silvestres, frutas silvestres, y una vez al día. Cada día estaba más débil, más desesperado, con más odio contra esos guerrilleros. Pero en el día 15 llegaron esos guerrilleros porque ya el ejército dejó de buscarme y me pidieron una suma de dinero enorme. Me dijeron que si no se los daba, iban a matar a toda mi familia y que de todas maneras cuando yo terminara de pagar la recompensa me iban a matar porque estaba sentenciado a muerte. Después me ataron de nuevo, me encapucharon y me metieron en esa cueva. Esa noche es la noche en que el Señor se me aparece. Yo estoy completamente destruido como ser humano. No tengo esperanza de salir con vida del secuestro. Toda mi familia está en peligro de ser asesinada. El dinero era lo más importante en mi vida hasta ese momento y todo me lo iban a robar. No podía estar más destruido. Estaba perfectamente despierto y consciente, solo que en una cueva totalmente oscura y encapuchado y amarrado. Y de pronto entré en un éxtasis. Obviamente que en ese momento yo no tenía ni idea que era un éxtasis y por eso entré en pánico, porque no entendía qué me estaba sucediendo. Tenía 47 años esa noche, pero aparezco a la edad de 3 años en el patio interior de la casa donde yo nací en mi pueblo y estaba en un triciclo con un palo en la mano, recorriéndome los jardines de la casa, golpeando las plantas y las flores, y escuchaba a alguien de la casa que me decía que no hiciera eso. Cuando yo les digo que estoy en ese patio, en un triciclo, no es que lo estuviera viendo como en una película, es que estaba ahí en ese triciclo a los 3 años. Pero lo más misterioso es que estaba ahí con mi mente de 47 años, lo cual es imposible de explicarles a ustedes eso cómo sucede, porque ni yo mismo lo sé. Yo continúo reviviendo mi vida poco a poco. No hay nada que pueda hacer para salirme del éxtasis. Yo estoy en éxtasis, o sea, en un estado sobrenatural, pero al mismo tiempo estoy consciente de estar en la cueva. Y cuando estoy pasando por la edad como de 11 años o 12 años, comienzo a sentir un dolor que no era un dolor físico, era el dolor de mi conciencia. Por 33 años viví en pecado mortal y durante todo ese tiempo mi conciencia había estado dormida. Ustedes saben que cuando una persona está en pecado mortal, convenientemente duerme la conciencia para que no le importe el pecado. Y así estaba yo todos esos años, pero ahora se comienza a despertar. Nunca les podré describir siquiera el dolor que yo sentía, porque veía perfectamente el sentido del pecado, las consecuencias del pecado, el daño que le había hecho a la gente, el peligro en que había puesto mi alma, las ofensas a Dios. Y también sucedió algo muy doloroso, que fue que yo había perdido el temor de Dios. Y en este momento regresa el temor de Dios a mi corazón, lo cual hizo más difícil todo. Y así continué reviviendo mi vida.
Si yo no hubiese estado en un éxtasis, me hubiese muerto de dolor. Y creo que me recorrí toda mi vida y podría llamar esta primera parte como una iluminación de mi conciencia. Luego sucede algo más misterioso. Aparezco boca abajo contra la hierba en lo que se siente ser como una montaña muy alta, en un silencio que solo podría llamarlo un silencio perfecto. Y miré hacia adelante y podía ver otra montaña aún más alta. Y la cima de esa montaña estaba cubierta de niebla. Y la niebla comenzó a despejarse poco a poco. Cuando ya se despejó del todo, apareció la ciudad más extraordinariamente preciosa de luz, una ciudad de luz. Por mucho que he tratado, nunca he podido describir lo que yo vi en esa ciudad que estaba tan lejos de mí, pero mi alma sabía que yo tenía que haber llegado a esa ciudad y no había alcanzado. Entonces me entró una gran preocupación y miré para ver si podía trasladarme hacia allá, pero me di cuenta que esas dos montañas no estaban conectadas y eso aumentó más mi preocupación. Pero en ese momento comencé a escuchar el sonido como de aguas inmensas que se acercaban hacia mí. Yo no las podía ver, pero las podía escuchar. Y después ese sonido de aguas se convirtió en el sonido de miles de voces preciosas. Y después se convirtió en una sola voz. Y esa voz venía de todas partes. Como yo acababa de tener la iluminación de mi conciencia, sabía el estado de pecado tan terrible en que se encontraba mi alma. Y también, a pesar de que yo adoré tantos dioses falsos en todos esos años que estuve lejos de Dios, cuando escuché la voz, sabía que esa era la voz de Dios. Sabía sin lugar a dudas. Entonces esa voz, ese amor tan grande me estaba quemando. Yo quería como desintegrarme, no lo resistía. Sin embargo, el Señor me mantuvo allí en su misericordia y no me dejó hundir en mi miseria y me habló por mucho tiempo. Yo le digo a la gente, si yo viviera 100 años más, no alcanzaría a contarles ni lo mínimo de todo lo que el Señor me dijo. Todo eso me quedó aquí infuso en el corazón. Yo he escrito como 13 libros, tengo más de 5,000 temas místicos que han fluido en todos estos 23 años de misiones y apenas sí he tocado la superficie. Él me habló de la humanidad de principio a fin. Luego me habló de los judíos, comenzando con Abraham hasta la encarnación del Mesías. Y me habló de todas sus luchas, de toda su formación y pedagogía para preparar esa sangre, para que el Mesías naciera de esa sangre. Y luego me dijo que ellos eran mis hermanos mayores, los judíos. Después aparece con la encarnación del Mesías y me habla de la iglesia. Y me dijo con estas palabras exactas: la iglesia católica es mi iglesia. Yo te llamé desde el vientre de tu madre y tú la desertaste. El Señor no me estaba acusando porque Él es el perfecto amor, pero yo me acusaba a mí mismo y todo eso me dolía
como jamás podré explicar. Y me habla de que nosotros los católicos somos su ejército. Nadie se hace católico por voluntad humana. Nosotros hemos sido escogidos, separados, hemos sido predestinados, como dice San Pablo, para ser el ejército de Dios. Y él hace una pausa y luego, con una ternura increíble, me dice: pero la salvación es para toda la humanidad. Solo que nosotros como católicos somos responsables de la salvación de las almas, porque somos instrumentos eucarísticos de reparación. Así me lo dijo, y me explicó que porque nosotros hemos sido creados para ser católicos, desde el vientre de nuestra madre, Satanás sabe quiénes somos nosotros. Y desde que somos concebidos en el vientre de la madre, comienza una batalla espiritual contra nosotros de parte del diablo, porque nosotros somos un enemigo muy peligroso de Satanás. Entonces, me habla de que para nosotros poder enfrentarnos a la batalla para la cual nacimos, necesitamos subsistir a través de los sacramentos. Y me habla de por qué yo perdí la Iglesia Católica cuando llegué a la ciudad grande a los 14 años. Y me explica que la razón por la cual la perdí es porque dejé de ir a la iglesia y dejé de confesarme. Y como dejé de confesarme, entré en lo que él llamó una desnutrición espiritual. Y el mundo me sedujo y me dominó por 33 años. Entonces me muestra el sacramento de la confesión y me habla del sacerdocio y me dice: no hay ningún ser humano en la tierra más poderoso que un sacerdote santo. Me dice que un sacerdote santo hace temblar a los infiernos, porque el sacerdote es el único que tiene la unción para perdonar nuestros pecados y liberarnos de los demonios, porque dice: cada pecado mortal es un demonio, y entre más tiempo permanezca en pecado mortal, más demonios se afilian a ese pecado y terminamos hasta con legiones. Entonces, la iglesia es la única que por medio del sacramento de la confesión, con la absolución del sacerdote, nos puede desatar del demonio. Y compara el sacramento de la confesión con un exorcismo. Yo les digo algo: si ustedes supieran lo importante que es la confesión frecuente, lo harían de verdad, porque si pudieran ver solo una gota de un demonio como lo he visto yo, nunca dejarían de estar en paz con Dios, porque son la porquería más espantosa que ustedes se pueden imaginar. Es que ni siquiera se lo pueden imaginar. Y entonces después me habla del don más grande, que es la Eucaristía. Y me dice: cuando el sacerdote se acerca a la sacristía a prepararse para celebrar la misa, en la sacristía comienza una batalla espiritual dentro de su corazón, porque el demonio quiere disminuir la fuerza de la misa y comienza contra el sacerdote. Anteriormente solo el sacerdote podía entrar a la sacristía y para cada vestimenta había una oración. Eso se ha perdido desafortunadamente. Cuando el sacerdote sale ya revestido de sus vestimentas litúrgicas
y besa el altar, una luz inmensa desciende sobre el altar y cubre un territorio inmenso de seres humanos alrededor de ese altar, sin importar quiénes son, porque la Eucaristía protege la humanidad. Y entonces, cuando nosotros estamos aquí en la misa y estamos en gracia de Dios y venimos a comulgar, como somos instrumentos eucarísticos de reparación, en el momento que estamos recibiendo la hostia, Jesús Eucaristía rescata almas de la perdición eterna, porque mucha gente está muriendo en ese momento en peligro de condenarse, y con la hostia Él lo rescata. Por eso somos de reparación, y también el tesoro más grande que nos llevamos nosotros para el cielo el día que partamos de este mundo son todas las almas que Jesús rescató por medio de las Eucaristías que recibimos en gracia de Dios. Sabemos lo importante que es estar preparado para la comunión. Ustedes saben que San Pablo nos advierte, él dice: no te atrevas a acercarte al altar del Señor a comer de este pan si no estás preparado, porque te comes tu propia condenación. Así lo dice, y así me lo muestra el Señor. Entonces, cuando salimos de la iglesia después de comulgar, somos como unas antorchas de luz, y los demonios huyen por donde nosotros pasamos. Después me coloca en un lago con el agua hasta la cintura. Al frente del lago hay una roca inmensa. En el lado derecho, encima de la roca, veo la cabeza de un hombre que está mirando de lado. Al principio no sé quién es. Miro hacia el agua de nuevo donde yo estoy y veo como una bruma flotante sobre el agua. Pero cuando la observo bien, me doy cuenta que no es ninguna bruma, son cientos de demonios, los demonios de mis pecados mortales de 33 años, y son como racimos, como gérmenes, pero mi alma los conocía a todos. No se pueden imaginar el horror que eso era, y yo estaba ahí en medio de todos ellos. Yo les pertenecía, y vi que esa nube de demonios continuaba hacia un abismo, y cuando miré hacia el abismo, que lo podía ver muy bien, vi hasta dónde había descendido mi alma por mi vida de pecado. Si yo me hubiese muerto esa noche, me hubiese condenado, y pude ver muy bien a dónde hubiese caído, porque ese abismo que les estoy describiendo es el infierno, y habían muchos niveles de condenación. Yo me sentí atrapado, como se podrán imaginar, y la única luz que había era la cabeza de ese hombre que estaba arriba de la roca. Entonces lo miré, y en ese momento descubrí que ese era mi ángel guardián, y él era el que me había estado enseñando todo lo que les he contado del lago, que ahí sucedió mucho que no les alcanzaría a contar acá, porque al lado derecho del lago estaba el purgatorio. Y entonces el ángel no se estaba comunicando conmigo a través de una voz como lo hizo el Señor. Él se comunicaba a mi corazón y yo le entendía todo. No se los puedo explicar cómo funciona eso, porque ni yo lo sé, pero así era. Yo le entendía todo lo que él me estaba enseñando, y me llevó a mi pueblo a la edad de 11 años. Aparezco en una procesión de la Virgen María en la noche en mi pueblo. Yo era el trompeta mayor de la banda del colegio,
Iba tocando la trompeta detrás de una estatua de la Virgen que llevaban 4 compañeros míos del colegio, y estábamos marchando por el pueblo en esa procesión. De pronto, la Virgen ya no era una estatua, sino que estaba caminando al frente mío y yo detrás de ella continué tocando la trompeta, y ella llevaba 2 niños, uno de cada mano. El ángel me comenzó a enseñar de que el niño que ella llevaba en la mano derecha era yo a los 7 años, y me explicó que mi madre me había consagrado a la Virgen en su vientre, y la Virgen, a pesar de todos los años que yo viví lejos de Dios, nunca me abandonó. Y ahí comienza a mostrarme lo importante que es para los tiempos que estamos viviendo el tener una relación personal muy íntima con la Virgen María, porque ella nos defiende del maligno en una forma extraordinaria. Y luego, como era de noche, pude ver todos los rosarios de la procesión sin ver la gente. Hasta los niños llevaban rosarios, y entonces habían rosarios que parecían un sol de lo brillantes que eran. Otros tenían menos luz, otros no tenían luz. Y el ángel me explicaba que esa luz venía del espíritu de la oración, del amor, del fervor, de la piedad de la persona que estaba rezando, y la fuerza y el poder que tenía ese rosario con amor, con fe. Y luego aparezco de nuevo en el lago y la roca se llena de luz. Yo sabía que esa luz era Jesús, pero sabía que no lo podía mirar porque yo estaba en las puras tinieblas del pecado en ese lago. Entonces me doblé para escapármele a la luz, pero de reojo podía ver que había alguien al lado derecho de la roca. Y cuando miré de reojo me di cuenta que era otra vez la Virgen María. En esta oportunidad me estaba mirando de frente y yo estaba conectado a ella como por un cordón umbilical espiritual. Y todo lo que salía de mi corazón, que era mi angustia, todo lo que yo estaba viviendo en ese lago, se iba por ese cordón hacia ella y de ella hacia la luz que era Jesús. Y esto ocurrió por mucho tiempo. Y de pronto sentí una fuerza inmensa sobre mi nuca que me levantó la cabeza para mirar la luz. Y yo quedé completamente enceguecido por la luz, pero ya no podía agachar la cabeza por mucho que tratara. Y después de mucho rato de estar mirando la luz, comencé a distinguir la silueta del Señor Jesús en esa luz. Él estaba ahí conmigo, eran rayos de luz que le salían de los ojos, del pecho, de las manos, era pura luz. Y yo sabía que Él y la Virgen me estaban rescatando de esas tinieblas en que yo estaba. Y ahí salí del éxtasis y viví 5 meses y medio más secuestrado después del éxtasis. Ya yo no tenía miedo de que los guerrilleros me asesinaran, pero tenía mucha preocupación de condenarme. Eso era lo que me preocupaba. Y todos los días le imploraba al Señor que no me dejara morir sin confesarme. A los 6 meses ocurrió un milagro inmenso. Yo había estado amarrado a un árbol todo el día y era de noche muy oscuro y llegaron 4 guerrilleros con sus ametralladoras, me desataron y esperaron un rato a que yo recuperara mi circulación de la sangre y después me dijeron que los siguiera y los seguí por el monte mucho rato hasta que terminamos en una carretera. Cuando llegamos a la carretera me dijeron que caminara derecho y no mirara para atrás.
Esa fue la caminada más larga de mi vida, pues cada paso me parecía oír las ametralladoras dispararse porque yo estaba sentenciado a muerte y sentía como que esa noche ya me iban a matar. Pero ahí me abandonaron sin ninguna explicación. Después de mucho rato de caminar en la oscuridad de esa carretera, me recogió un autobús y me llevó de regreso a la civilización, por decir así. Me sacó de la selva. Yo estoy seguro que esos guerrilleros nunca supieron por qué me dejaron ir, porque esa noche fue absolutamente sobrenatural. El Espíritu Santo me rescató de esa selva. No había poder humano que me pudiera sacar de la selva con vida. Era imposible, pero el Espíritu Santo lo hizo y yo lo sé. Fue un milagro. Para mí fue importante salir de la selva, pero la libertad que yo estaba buscando era la confesión. Y tan pronto pude me fui a un monasterio de franciscanos y tuve la confesión más larga de mi vida. Duró como 6 horas. Cuando salí de ese monasterio, después de que me absolvió el religioso, sentí como si fuese una pluma flotando en el aire. Nunca había sentido una libertad igual. Era increíble la libertad que yo sentía. Yo sabía que todos esos demonios que yo vi en el lago se habían ido todos. Eso fue lo más grande que yo he vivido en mi vida. Y luego pues regresé a California a comenzar mi nueva vida. Estuve 2 años aprendiendo a ser católico en silencio. A nadie le conté mi experiencia con Dios, ni siquiera sabía cómo explicarlo. Pero a los 2 años regresé a Colombia durante la Semana Santa. Y un domingo de Palmas, de Ramos, fui a misa a una iglesia muy grande en Bogotá y no alcancé a entrar porque estaba llena de gente. Quedé en el atrio mirando hacia adentro por la nave central y todo lo que podía ver por encima de las cabezas de la gente era un crucifijo enorme que colgaba de encima del altar. Y mirando el crucifijo me sentí mareado como si me fuese a desmayar, pero lo que estaba era entrando en otro éxtasis con Jesús. En esta oportunidad el Señor no me habló con una voz, sino que se comunicó conmigo exactamente como el ángel lo hizo. Y yo le entendí todo, y Él me dijo que yo había nacido para esta misión y que la misión apenas iba a comenzar, que Él me iba a llevar por todo el mundo, que todos los lugares donde yo iba a ir ya los tenía escogidos, que todas las personas que me iban a escuchar ya las había escogido con nombre propio y que todo lo que yo iba a compartir lo tenía infuso en mi corazón y estaba perfectamente alineado con nuestra doctrina católica y que Él se iba a encargar de mí. Yo salí de esa iglesia sin entender mucho porque yo tenía 49 años ya. Estaba muy golpeado por el secuestro. Le tenía miedo a la gente, miedo al pecado, miedo al mundo. Estaba muy débil físicamente, era como medio hombre. Y decía, ¿cómo va a ser el Señor para llevar este hombre que está acabado a una misión como la que me mostró? Pero yo sabía que era el Señor y Él puede hacer todo, solo que yo no tenía las fuerzas. Y me acordé del franciscano con el que me confesé la primera vez y me fui a buscarlo. Y por primera vez compartí mis 2 éxtasis, el del secuestro y el de esa iglesia. Y a medida que comencé a hablar con el Padre, comenzó a fluir toda esta información que yo no tenía en mi memoria, pero que la reconocía a medida que salía. Y yo me asusté, pero el Padre
me calmó y me dijo: continúa, continúa, porque lo que tienes es ciencia infusa. Yo no tenía ni idea qué era eso, pero el Señor, durante esa entrevista con el Padre, me mostró que ese Padre Él lo había escogido para que fuera mi Padre espiritual. Y así ha sido por 23 años a partir de ese día. Él me dirigió y yo dejé mi carrera artística y fundé una misión que se llama Peregrinos del Amor, un nombre que el Señor me reveló mientras componía una canción para los Santos Ángeles, y hace 23 años que viajo por el mundo. Esto es lo que hago todos los días de mi vida y lo que haré hasta que el Señor me llame. Pues para terminar les digo esto: yo sé que el Señor fue quien me trajo, pero también yo quiero estar acá, porque a mí verdaderamente me importa la salvación de ustedes. Yo no quiero que nadie caiga al abismo que yo vi. Por eso yo le digo a la gente: miren, la vida es muy corta. Esto se va a acabar en cualquier momento. No hay tiempo para perder. Debemos estar preparados hoy mismo para encontrarnos con el Señor. Hay que estar en gracia de Dios hoy mismo. No esperen, no se dejen sorprender por la muerte. Estén siempre preparados, porque si ustedes pudieran ver tan solo una gotica de lo que Jesús tiene preparados para nosotros, si le obedecemos, pasarían el resto de sus vidas de rodillas. Así de que el Señor les dé la gracia de santificarse, para que un día nos podamos encontrar todos en el cielo, que es nuestra verdadera casa. Amén.